La narcocultura inunda la pantalla chica. Durante décadas se ha educado, o mejor dicho, distorsionado la educación en México a través de las televisoras en sistema abierto. El gran educador ha sido Televisa y sus telenovelas, junto a sus programas de espectáculos. Pero a partir de 2014, en plena efervescencia en relación a la vida y obra del narcotraficante sinaloense Joaquín El Chapo Guzmán, y ante la crisis de audiencia que ha venido aumentando en televisión abierta, las narcoseries han resultado oro puro para las tres compañías televisoras que operan en México: Televisa, TV Azteca y Grupo Imagen. Solo por medio de lo que en un pasado la sociedad burguesa y empresarial veía con un halo de repudio la vida en torno al narcotráfico, las televisoras locales han podido mejorar su rating. Hoy saltan a formar una nueva manera de percibir en la sociedad, principalmente niños y jóvenes, al transmitirse este tipo de series en horarios familiares estelares. En la cultura, la vida y obra de los narcos convertidos en héroes o antihéroes. En una sociedad en donde Televisa fincó por décadas su programación para crear apología en torno a la corrupción e impunidad gubernamental y política, en la actualidad abre otra caja de Pandora al hacer suyo el mecanismo masivo de información y entretenimiento en torno a cómo se operará la apología al narco en México. Bienvenidos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hay algo que ha estado pues muy boyante en lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento, y nos referimos a las narcoseries, estos programas de televisión que han impactado con pues gran entusiasmo al público, a todas las audiencias, y sobre todo a los jóvenes de este país. Tenemos algunas como Ingobernable, La Reina del Sur, el Chapo, El Señor de los Cielos, El Cártel de los Sapos, El Patrón del Mal, Narcos, todo este cúmulo de narcoseries pues han venido para quedarse, y resulta que ahora en la televisión abierta en este país pues las están transmitiendo en horario familiar. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que debido a la caída de rating que tienen las televisoras aquí en este país, bueno, pues están llenando de narcoseries para poder llevar este tema al entretenimiento y con ello crear una subcultura que, si de por sí ya es demasiado la violencia que se vive en este país, pues ahora con este aumento de narcoseries, pues en mi punto de vista sería como querer apagar una fogatita con gasolina. ¿Y qué va a pasar después con todo esto? ¿Qué es lo que viene después de que por todos lados estamos viendo el narcotráfico implícito ahora en la televisión abierta? Para ello les presento a mis compañeros amigos con quien vamos a desarrollar el tema: Alejandro Siqueiro Rivas. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Y Ernesto Saldaña García. Buenos días, un saludo a Sinaloa y a todo México. Le comento, hay series que se han llevado a cabo aquí en televisión abierta. A finales de 2016 empieza esta carrera por ganar el rating que se había estado cayendo, sobre todo en televisoras como Televisa, TV Azteca y la recién inaugurada Grupo Imagen. Empiezan a montarse en lo que son las narcoseries, y a partir de finales del 2016 empiezan a salir en horario familiar, en horario de grandes masas a las 9 de la noche, y con ello se empiezan a llevar el rating de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento en horario importante. Alejandro, pues en un país como México, en donde cerramos el 2017 con cifras de 25,000, 26,000 muertos, siendo el registro histórico más importante en lo que es violencia, en donde pues vemos que situaciones como los grandes capos que han existido pues jalan mucho la atención, en el sentido de que hay jóvenes que pues siempre están atentos a cómo hacerse de la riqueza, cómo generar un dinero. Se dice fácil, yo ahí no sé si sea fácil, no lo creo así, pero
que hay un camino en el narcotráfico para poder destacar, y ahora lo vemos en esta cultura de los mexicanos donde decíamos, pues si hasta en la televisión la sacan, con eso decíamos que estaba aceptado, por lo menos, aunque fuera irregular o algo que no fuera de todo legal, pues la sociedad lo estaba aceptando porque salía en la televisión. Hoy vemos narcoseries como La Reina del Sur, El Capo, El Señor de los Cielos, que han tenido una aceptación increíble y que con ello se ha generado muchísimo, pero muchísimo dinero, y sobre todo poner al narcotráfico como esta situación en donde crea personajes que llegan a ser tan exitosos como los que salen en estas mismas series, ¿no es así? En efecto, es correcto. Yo recuerdo que por ahí, en la década de los 80, los 90, contar una historia del narcotráfico al nivel que se está contando actualmente en la televisión abierta o de paga, pues te costaba la vida. Es un terreno vedado totalmente, pero se viene en el tiempo el boom del morbo en la televisión, sobre todo, en los medios electrónicos, con este surgimiento, ese boom del internet, pues primero se viene la industria de la pornografía, ¿no? Que está cotizada en miles de millones de dólares y que de ahí viene, luego posteriormente se cuelgan de ahí lo que es las productoras del tema del narcotráfico, que yo no sé si ya ha superado las ganancias de la pornografía, pero debe andar muy cercana porque la sociedad nunca se había metido tanto en los entresijos del tema del crimen organizado como ahora, ¿no? Realidad o ficción, los productores argumentan que está basado en historias contadas en los periódicos, en los medios de comunicación y que fueron armando las piezas nada más para contar una gran historia. Entonces la gente lo da por hecho, lo da por algo consumado y estamos viendo en su cruda realidad la vida del narcotráfico en toda su dimensión, en toda su extensión, las complicidades, cómo manejan el mercado de las drogas, cómo se comportan en cuanto al control de sociedades enteras, sociedades de consumo de drogas, y esto está tumbando un enorme velo que nunca el periodismo lo pudo tumbar. Cuando se intentó hacer durante muchas décadas, cayeron muchos colegas asesinados y ahora no pasa nada. Se está masificando totalmente la historia, el desarrollo, el desenvolvimiento histórico del tema del narcotráfico. Obviamente que es un gran negocio, ¿no? Y por eso lo están entrando empresas televisivas que antes se curaban en salud cuando algún medio se convertía en especialista en el tema del narcotráfico, lo satanizaban, decían que ya puro amarillismo, sensacionalismo puro, y actualmente ese amarillismo se convirtió en el gran negocio de los miles de millones de dólares que a través de audiencias, a través de suscriptores, a través de la venta de tarjetas de membresías están logrando. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? De que ya el paraguas sobre el tema narcotráfico se hizo tan inmenso que vemos que se está llevando ya a teleproducciones, al cine, a la televisión, sin que haya ninguna consecuencia para quienes lo están produciendo. Entonces, el riesgo es que, en efecto, estamos normalizando el tema como si fuera algo de nuestra vida cotidiana y que no es nada absolutamente negativo, que no está ni contra la ley, ni es algo que es algo que ocurre y que debe de correr social, así como está, sin que nadie lo detenga. Cuidado, ¿no? Porque entonces nuestra capacidad de sorpresa, nuestra capacidad de asombro va a pedir más, y hasta dónde vamos a llegar en esa estrategia de saciar ese morbo, pues no lo sé. Y en un país, Ernesto, en donde pues estamos pidiendo héroes, o estamos pidiendo íconos que nos saquen de toda esta podredumbre política, económica, llegan estos pues improvisados héroes y ahora los están valorando mucho más como parte de una idea cultural que aunque no sea abiertamente, pues hacia allá va, ¿no? ¿Cómo va a impactar en la cultura del mexicano? Sobre todo este mexicano que no lee, sobre todo este mexicano que no va a la escuela, y los que van a la escuela pues tienen una escuela que
a veces abre, a veces no abre, y los maestros, pues ya lo hemos visto, son personas que no están totalmente capacitadas en la pedagogía. Un mexicano que parece ser que está como semillita esperando cualquier cosa para irse por todos lados, y el narcotráfico pues es algo que hemos visto, que ha creado el Estado, que ha manejado el Estado, pero que ahora, no nada más el Estado, sino ahora todos los medios de comunicación se suman a esa parte para darle todavía mayor fuerza a toda esa cultura que decíamos, como dice Alejandro, que se decía antes, no, pues eso es de los gomeros. Gomeros aquí se le dice a la gente de la sierra que sembraba amapola y que todo mundo sabía que sembraba amapola. Ahora, al rato, ¿qué se les va a decir? No, pues es que pues son narcos, como grandes estrellas televisivas, como estas partes que faltaban para el pueblo que pues quiere tener por lo menos algo con qué gritar, que se libera de todos estos abusos de los políticos. Efectivamente, Bernardino, a reserva de lo que digan los psicólogos sociales, que no soy psicólogo social, ni sociólogo, ni antropólogo, tratando de recordar aquí en México cuál fue la primera vez que se trató abiertamente el tema del narcotráfico, una serie, recuerdo aquella telenovela de TV Azteca con Rogelio Guerra y Claudia Ramírez allá a finales de los años 90 que se llamaba Demasiado Corazón, que por cierto fue excelente, donde el malo era una parodia de aquel secretario particular de Salinas de Gortari que se llamaba Córdoba Montoya, si tú me recuerdas, y sin ser una narcotelenovela abierta, trataban mucho con los narcotraficantes y Córdoba Montoya era el que manejaba los hilos del poder, tanto de políticos como de los narcotraficantes, y Rogelio Guerra era como que el policía bueno, que trataba, digamos, de llevar la justicia. Entonces fue un primer esbozo en México, como en Colombia fue La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, como estábamos recordando ahorita, Sin tetas no hay paraíso, que fue de las primeras que detonó ese boom. Pero Sin tetas no hay paraíso es más lo sociocultural que deja el narco, que ¿no? Eran la figura series, de la mujer que quiere transformarse totalmente. Sí, para allá iba, o sea, eran series explicativas de un fenómeno social. No estaban haciendo de ese fenómeno social un héroe o un antihéroe. Pero si nos damos cuenta, por decir, en los años 30 en Estados Unidos hubo la época de los gángsters americanos. Y ya después, para los años 60, Bonnie and Clyde, Dillinger, Ametralladora Kelly, Babyface Nelson, eran héroes o antihéroes que los glorificaban en las películas. Ahora está ocurriendo ese fenómeno aquí en México. Ahora los narcotraficantes son esos antihéroes o héroe romántico que, aunque violente la ley, es aquel ideal a seguir. Mientras usted es una persona adulta que ya tiene formado su criterio y sus valores, pues yo creo que no debe haber mucha penetración cultural y ideológica en nosotros, digamos gente de arriba de 30 años. Pero aquellos niños que tienen 8, 10, 12 años, que están formándose un criterio de lo que es bueno y de lo que es malo, ahí sí viene. Porque lo están transmitiendo a las 9 de la noche, por ejemplo, un horario estelar, exactamente, y familiar. Y como dicen los cuchillitos de palo, a lo mejor una mentira que te venden un antihéroe, pues no lo hace antihéroe. Pero si te lo venden todos los días y todos los días te están repitiendo lo mismo, a base de insistir, entonces van creando una moda o una tendencia a creer que eso no es malo, ¿sí? Entonces sí va a influir en la niñez sobre todo, y sí va a crear un concepto distorsionado de lo que está bien hecho y de lo que no está bien hecho. Porque, Alejandro, recordando por ejemplo los 70s, 60, 70, la apología que se dio en todos los programas de televisión, en todas las formas de dar noticias, de la corrupción de los políticos que siempre se engordaban sus carteras con el erario, se volvió normal. 70s y 80s se volvió normal la apología, todo el mundo hincándose ante el presidencialismo, ante todos estos abusos, y ahora que ya se volvió normal la apología a la corrupción política, estamos enfrentándonos a otro tipo de apología, a la apología al narcotráfico.
aquí el Estado, en todas estas formas de platicarnos estas historias de los narcos, siempre aparece un ingrediente, es el ingrediente principal. El Estado es quien manipula, es quien mueve el negocio, es quien al último de los muertos, de los desaparecidos, de los cárteles tumbados, son los únicos que se quedan con todo el dinero que sacaron de la venta de drogas, y son los únicos que pueden viajar a todas las partes del mundo, que pueden andar entre la gente tan campantes como siempre. Entonces, lo principal en estas narcoseries es que el Estado es quien mueve el negocio del narcotráfico. Es que siempre tuvimos razón los ciudadanos, ¿no? Siempre lo sospechábamos que sí era, conjeturábamos, no teníamos las pruebas a la mano, pero más allá del mundo ese tan cerrado de narcotráfico, pues sabíamos cómo se movían las cosas, sentíamos que así se movían, pero nunca pudimos corroborarlo. Y ahora yo creo que si algún valor tiene esto es la denuncia, ¿no? Una denuncia abierta, enorme, por todo el mundo, de cómo se manejaban las cosas en México, cómo se manejan las cosas en México en esa maridaje narcotráfico-gobierno, que es la llamada narcopolítica, y con mucha referencia hacia Sinaloa. Sobre todo era lo que iba a comentar. Cualquiera de nosotros, si se hubiera atrevido a denunciarlo así, como están denunciando ellos, inclusive embozando los nombres, pero que todo el mundo sabe quiénes son, pues nos hubiera costado la vida. Porque antes, Alejandro, se decía, cuando llegaba alguien a la capital del país con un cinturón piteado, botas, no, es que ese ha de ser narco de allá del norte, ¿no? Sí. Decían tanto de Sinaloa como de Tamaulipas, pero el norte era de los narcos, ¿no? Ahora vemos que, por ejemplo, en series como La Ingobernable, viene desde Los Pinos, desde Los Pinos viene todo el enramaje del narco, o sea, ya no se respeta ninguna autoridad, o no es que se respete, ya se exhibe desde Los Pinos, los gobiernos municipales, estatales, el Senado, o sea, nadie se salva de ser narco en este país. Bueno, te digo, es la historia que ya traíamos nosotros armadas cada quien en su mente, y donde hoy nada más vemos que tenemos razón, independientemente de que esto se tiene algo de ficción, es una mezcla de ficción-realidad, pero es más la carga hacia la realidad, creo que nos está confirmando. Lo que no se vale es que nos quieran presentar a los capos como parte de una cultura del esfuerzo que debe de prosperar en México, que se debe de generalizar, porque en efecto, ¿no? ¿Cuántos millones de personas en México están viendo estas cosas y no tienen el contrapeso de la otra historia, ¿no? De la historia del esfuerzo lícito, del trabajo honrado, de los ciudadanos sinaloenses o mexicanos que se están partiendo para salir adelante? Entonces nos quieren presentar como un señor señores que corren muchos riesgos y que exponen la vida, pero que les va bien. O sea, que no importa cómo actúes, no importa que todo el tiempo andes navegando con la muerte encima, sino que todo el tiempo te va bien. El desenlace es narcotráfico, sinónimo de prosperidad, desarrollo, dinero, relaciones, influencias. Y lo están viendo menores de edad que no tienen todavía un criterio muy definido en cuanto a cuál es su encomienda o su futuro en la vida. Lo están viendo y van a decir pues, que no hay ninguna discusión entre la realidad que estoy viendo en México de pobreza, de marginación, de que no tienes oportunidades, de que no puedes ascender por la vía lícita. Entonces están viendo la otra posibilidad de que por allá es más fácil, ¿no? Fácil entre comillas, pero que por allá es el camino. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero yo digo tajantemente de que teníamos razón los sinaloenses, los mexicanos, de que esas cosas estaban ocurriendo. Lo que pasa es que ahora se agarran las piezas de rompecabezas, se acomodan y ahí está la historia completa. Ernesto, en lo que dice Alejandro creo que hay que agregarle las dos partes, ¿no? Es cierto que las narcoseries están sacando este camino donde pues es atractivo el narco que de repente se convierte en un gran varón de la droga y tiene poder tanto económico como social, pero por el otro lado también están exhibiendo un gobierno, o sea, un estado fallido donde un tipo
sale de la nada y es capaz de hacer cualquier tipo de cosas para llegar al poder y para encumbrarse en una gobernatura, en una presidencia. Yo creo que el daño viene de los dos lados, tanto del narco, que según tiene ese valor social de héroe, antihéroe, pero también por el otro lado está podrido el Estado, porque todos los caminos que llevan de los políticos no es un camino aseado, no es un camino decoroso, es un camino lleno de falsedades, lleno de mentiras, lleno de muertes, lleno de estafas. Se llevan el dinero, matan a quien quieren matar con el poder del Estado, con la ley en la mano, y ese mensaje creo que es igual o mayor preocupante que el del narco. El narco al final lo matan o lo meten al bote, sí, pero el político siempre se queda con toda la lana y forma partidos y forma alianzas y grandes empresas. Y como dice Alejandro, antes lo platicábamos en corto, la prensa lo destapaba, pero no había suficientes elementos, o incluso lo veían como mórbido, como morboso, como amarillista. ¿En qué momento se rompió ese tabú para ya en lugar de criticarlo, lo hacemos como fashion? Pues no podríamos decir una fecha exacta, pero te puedo decir que entre el año 2000 y 2015 se fue dando este fenómeno, sí, y ya ahorita está totalmente establecido. Y no solamente totalmente establecido, no solamente en telenovelas. En el mundo real. En el mundo real, las series que sale como Clandestino, como Frontera Peligrosa, que se habla de la frontera entre México y Estados Unidos, que son trabajos periodísticos de investigación muy serios, del Discovery Channel, de la National Geographic, del History Channel. Ahí nos damos cuenta realmente in situ y en momento, digamos, con actores reales de lo que está ocurriendo. Yo recuerdo el de Clandestino, venía con unos narcotraficantes, más específicamente con el chino, el piloto, y antes de ir al aeropuerto de aquí, que estaba aquí por Villa Juárez, venían bajando por la Obregón, rumbo a la Lomita, y en una parte ahí, yo creo casi enfrente de la casa de gobierno, los detiene la policía. ¿Y qué pasó? ¿Eres tú, chino? Sí, andamos trabajando. Pásele, señor, pásele. Y eso, pues todos lo hemos visto en mayor o menor medida, pero ahora no nomás los vemos y lo platicamos, y ahora no es una leyenda urbana que está en nuestras mentes, lo puede ver. Como dijo Sergio Torres del Chapo Guzmán. El mundo completo lo está viendo, qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, realmente, ¿hasta qué punto es un trabajo periodístico y documental? ¿Y hasta qué punto estamos glorificando o realizando héroes y antihéroes que puedan modificar los valores de la sociedad y que después podamos ver esos estados futuros? Pues está muy todavía nebuloso todo esto, porque esto no hemos visto todavía los efectos de este fenómeno social. Lo que sí podemos decirles a la gente es, si no estamos de acuerdo con esto, cámbienle de canal. Cámbienle de canal. Si está tu hijo ahí viendo la tele y es un documental a las 6, 7 de la tarde y tú no estás de acuerdo con la cultura del narco y quieres que tu hijo crezca bajo otros valores, bajo otras sensibilidad familiar, pues cámbiale de canal y ya no lo veas. Porque en realidad no es muy temprano, digamos, en un periodo de 10 a 20 años se examina tal o cual fenómeno social, cómo impactó una sociedad, cuáles fueron los efectos de las causas que se originaron. Pues no, yo creo que no hay que correr ese riesgo, nada más cámbiale de canal. Y si no ves ese canal, y si no ves esa telenovela, los ratings van a bajar y las televisoras van a buscar cosas más diferentes que nos puedan satisfacer, digamos, nuestra curiosidad y que nos llenen nuestro tiempo, pero no esas cosas mórbidas. Entonces, finalmente, aquí la cuestión de la enseñanza es que una cosa es una cuestión documental y otra cosa es ya la glorificación. A veces está un poquito confusa la frontera, pero nosotros debemos de ser lo suficientemente personas que tener ese criterio para ver si realmente es algo que me va a dejar a mí alguna enseñanza, que me va a hacer mejor como persona, o simplemente me va a llenar la cabeza de basura y mejor le cambio ese canal. Alejandro, hay dos situaciones que ahorita están comentando Saldaña. Creo que en años anteriores, 80s, principalmente 90s, no había el efecto redes sociales.
Las redes sociales creo que han venido a darle totalmente un vuelco a todo lo que es comunicación, sobre todo los canales estos de información, y en México, que son canales pagados por el gobierno, por empresas, en donde pues la ficción es la verdad. Y ahora encontramos que por medio de noticieros como de estas mesas que hacemos nosotros, que hacen muchos otros, pues le dan otra idea al público que estaba dormido en una sola situación. Entonces las redes sociales han pegado muchísimo. Todas estas formas de hacer entretenimiento, hay algunas que están basadas en hechos reales, que son trabajos periodísticos. En el preciso programa o la serie esta de El Chapo, porque hay dos cosas que hay que analizar. Una, cuando el cártel de Juárez o lo que es Amado Carrillo estaba a todo lo que da, se empiezan a ventilar, ¿no? Por ejemplo, Gutiérrez Rebollo, que estaban en grandes personajes de la política y del ejército, de las policías, que estaban en nómina, y se empiezan a dar cuenta de este engranaje entre el gobierno. No se empiezan a dar cuenta, pero sí se empieza a ventilar, y es cuando empiezan las redes sociales. Cuando están las redes sociales a todo lo que da, el efecto Chapo Guzmán. Que se fugó el Chapo, que el Chapo ya lo agarraron, que el Chapo en China hacían memes, que esto y que el otro. O sea, el Chapo Guzmán vino a detonar todo lo que es esta industria de las narcoseries, por lo menos aquí en México. En Colombia pues sabemos que fue Pablo Escobar. ¿Qué es realidad y qué es ficción? Por ejemplo, en esta serie del Chapo, que se llama El Chapo, pero hablan de la vida del Chapo Guzmán, hay periodistas que estuvieron dentro de los guiones, y ya hay cosas rescatables que uno como periodista dice, bueno, pues es que de eso se ha hablado, ¿no? En los diferentes medios que nosotros manejamos, algunas veces dijimos lo que estaban pasando, lo que sacan en la serie. Entonces cada vez más va estos mecanismos, como las novelas, cuando le cambias el nombre y eso, a decirnos, esta es la realidad que está pasando en este país. Yo creo que sí tiene cierto valor como denuncia pública, ¿no? Porque, te digo, han contado una aproximación a la realidad, si es que no fuera la realidad, una aproximación a la realidad que ya lo sabíamos específicamente en Sinaloa. Lo platicábamos, lo conversábamos, lo damos por hecho. Sin embargo, esa aproximación a la realidad o realidad está cayendo como comentario final, Alex, de manera rasa en muchas mentalidades que no tienen el contrapeso, contrasoporte cultural, educativo, como para discernir en si es malo o si es bueno. Mucha gente que está viendo esto es gente de comunidades rurales, comunidades de la sierra, comunidades de colonias populares, que no tienen un nivel educativo que les permita amortiguar el impacto de todo esto, y que le puede dejar una penetración, una influencia en la mente muy fuerte, entendiendo de que esto es el camino a seguir. En efecto, ¿no? A través del gran aporte tecnológico de las redes sociales, que se supone era para culturizarnos, para hacernos ciudadanos más informados, para utilizarlo en armar grupos sociales fuertes, pues degeneró hacia los contenidos de poco valor, ¿sí? El bullying, la difamación, la encarnizada lucha política y muchas cuestiones que ahora nos llevan hacia este estatus, ¿no? Las grandes productoras televisivas de la televisión de paga, sobre todo, encontraron una beta enorme, que están explotando como saben hacerlo, y que yo digo, tiene el valor, único criterio es lo económico. Tiene el valor de la denuncia, pero detrás está, antes que el valor de la denuncia, está el valor económico, y está el no haber construido antes en todos esos espectadores, en toda esa audiencia, un colchón o un contrapeso para que cuando recibieran todo este flujo de información pudieran decidir, tomar conciencia de que está esta realidad, pero también está esta otra realidad. Y para muchos nomás está esta realidad, es lo que yo digo.
¿Cuál sería tu comentario final? Mira, no solamente son telenovelas de narcoseries, también son películas. Está, por decir, la mexicana, está la de El Infierno, donde hablan cómo una persona se va a transformar en un narcotráfico. La de Tráfico de Michael Douglas, que siempre ponían al mexicano en un lugar sucio, siendo narcotraficante. Los gringos eran los limpios, los bonitos, los que evitaban el narcotráfico. También están los documentales, que ya hablamos de ellos. Y también está lo que acaba de decir, que no de nada, pero que se fomenta en las redes sociales. Por decir, aquí tenemos un organigrama de una organización criminal, donde por cierto estaba involucrado Rafa Márquez, y seguimos el reality show de Rafa Márquez, ¿sí? Final de cuentas, estos organigramas salen y muchas empresas son conocidas, y como dicen, es de voz pública, de conocimiento, que esto ya lo boletinó la DEA. Pero en México, ¿qué se está haciendo para combatir esto? Primero que nada, las televisoras son cómplices. Con cómplices, por nuestra falta de criterio, nosotros tenemos el derecho de quitar esa complicidad cambiándole el canal. Y según Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y FETEL, estaría prohibido, o sea, está prohibido por ley pasar este tipo de documentales o sobre todo narcoseries a las 9 de la noche. Y el otro es el ingrediente ya para terminar, el gobierno. Mira, cuento 11 dependencias de los gobiernos estatales y federales, y digo Ejército, Marina, CISEN, PGR, Secretaría de Seguridad Pública, o sea, Policía Federal, Policía Cibernética, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, del C4, Policía Municipal. Tenemos 1 millón de personas en México enfocadas principalmente a destruir supuestamente el narcotráfico, y ni siquiera saben qué empresas tienen, ni siquiera saben dónde están, ni siquiera saben cuáles son los antros que manejan. Entonces dices tú, finalmente, si esto ocurre, las consecuencias de esto, o sea, estos programas son las consecuencias de algo que ya explotó, como tú dices, detonado por el asunto del Chapo, y que desgraciadamente parece que está para quedarse. Y lo que debemos hacer los ciudadanos es ponernos, digamos, en el lado contrario, en el lado de los valores humanos, en el lado de la vida honrada. Y si las televisoras no quieren entender, pues simplemente cambiamos y vemos una serie que valga más la pena, o no vemos la televisión, o nos podemos leer un libro, porque finalmente, te digo, no creo que estas consecuencias de estarnos todos los días bombardeando con este tipo de violencia y de antihéroes nos vaya a dejar algo positivo para el futuro de México. Estamos llegando al final de este programa. Agradecemos enormemente los comentarios que nos han estado mandando. Recuerde, hay un cintillo que pasa con lo que usted dice. Respetamos el vocabulario, respetamos cómo usted nos da ese mensaje y lo pasamos tal cual para que pues usted y otras personas sepan de qué estamos hablando y qué es lo que usted opina en relación a esto. Yo me despido nada más diciéndole que los dos lados, pues como vemos, se están pudriendo, están podridos, y eso es lo que amalgama la cultura aquí en este país. Las instituciones en este tipo de series se ven que están corrompidas hasta el tuétano, y por otro lado, el narcotráfico pues es un ingrediente importantísimo para meter grandes cantidades de dinero a la política en este país. Es la base de la política en este país, el dinero, y el narcotráfico es quien tiene el dominio de lo económico, porque son miles de millones de dólares los que salen del narcotráfico y van a parar a no sé dónde, porque 14,000 millones de dólares decían que el Chapo tenía, y así dicen de todos los narcotraficantes. Ellos se van y el dinero desaparece. ¿En qué? En la Secretaría de Crédito, en todas estas formas que tiene el gobierno para taparle todo esto de la podredumbre hacia sus instituciones. Gracias por acompañarnos, los esperamos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Hasta luego. Hasta siempre.